interesante para mí era platicarles sobre esto, ¿no? Dices, el manual viene de, voy a empezar con manual de instalación para tomar aquí los antecedentes. Dice, el presente manual describe el CIPRED cliente, que estamos obligados a hacerlo, todavía no les digo por qué, pero ahorita les doy el fundamento. Instalar los complementos de Excel, CIPRED cliente, ahorita se los platico, porque lo que quiero tomarlo es aquí en los antecedentes. Espérame tantito. Tenía aquí los antecedentes, ¿por qué no los encuentro? Bueno, no importa, de todos modos te los doy. Aquí manual de instalación, no, está acá. Dame un segundito. A ver, aquí es donde quería tomarlo. Si lo haces más grande, porque creo que no se ve y no se alcanza a ver, pero aquí me ayuda ahorita Dulce a hacerlo más grande la pantalla. Si te bajas sobre la introducción, ok, vamos a hablar de tres cosas, que esto fue hasta el 2013. Tenemos que entender el antecedente, ¿por qué? Porque en el 2013 el dictamen era obligatorio, ¿cierto o falso? ¿Qué credibilidad le dabas al contador? Mucha, poca. ¿Por qué desaparece la obligatoriedad del dictamen en su concepto? ¿Ya dictaminaban en el 2013? Todavía no. Más o menos, ¿ya dictaminaban? ¿Ya dictaminábamos? Ok, hacia el 2013, la Secretaría de Hacienda tiene que revisar y tiene que obtener la recaudación, ¿están de acuerdo? Para obtener la recaudación tenían que ser más eficientes. Hacia 1992, que ahorita lo vemos en el antecedente, es cuando se vuelve obligatorio el dictamen fiscal. Lo vuelves obligatorio y entonces involucras al contador, lo vuelves un contador público certificado, registrado en Hacienda, y lo obligas a dictaminar y a revisar las funciones, lo que hace las personas físicas y morales, físicas solo por la actividad empresarial. ¿Ok? Y de esa manera la Secretaría de Hacienda aumenta o reduce su recaudación. Les hablo de 1992. ¿Por qué lo aumenta? Porque te vuelves eficiente. Te vuelves eficiente en el tiempo, los obligas a dictaminarse y todos los contadores se aseguran, para no perder su firma por ética profesional y capacidad profesional, que estás pagando los impuestos. Supuestamente se empieza a corromper todo este asunto y entonces empieza a haber muchas más certificaciones y de repente toman como argumento hacia el 2013 que era imposible que un contador público pudiera dictaminar 60 empresas. Dices, un solo contador, ¿cómo lo hizo para dictaminar 60? Y había casos donde decían que dictaminaban 300 o 350 empresas. Entonces dices, oye, si era un dictaminador serio, si era un dictaminador que tenía un staff de trabajo adecuado, ¿cómo podía dictaminar todo eso? Pero eso fue un pretexto desde mi punto de vista porque lo pudimos haber regulado. ¿Por qué quitas entonces el CIPRED en el 2014? En el 2014 entramos en un proceso donde necesitas recaudar y recaudar más porque necesitamos dinero. ¿Estamos de acuerdo? Y necesitas eficientarlo. ¿Alguno de ustedes recuerda cuánto cuesta ahora recaudar 100 pesos? 40 centavos. Por cada 100 pesos gastas 40 centavos. Quiere decir que la Secretaría de Hacienda, en particular el SAT, se maximizó y es, digamos que una de las áreas más fuertes dentro del sexenio de Peña Nieto y se vuelve totalmente eficiente. ¿Cierto o falso? Cierto y falso. ¿Por qué? Porque acaban con el dictamen, pero meten 5 pilares que ya venían desde Vicente Fox. Esos 5 pilares que venían desde Vicente Fox, que es el que inicia la revolución tecnológica, es el que inicia con las firmas electrónicas y es el que empieza a hacer todo el cambio. Ojo, antes de Vicente Fox con Ernesto Zedillo ya se había dado el cambio, pero era muy lento y solo le aplicaba la consolidación fiscal. Pero en el 2014 traes un cambio radical que es el que deja fuera a los contadores desde mi punto de vista. El primero es el buzón tributario. Si tengo un buzón tributario, tú te tienes que dar por enterado y además te estoy notificando y además reduces el efecto del 73 del Código Fiscal de la Federación, que es el pago espontáneo. ¿Por qué? Porque ya te notifiqué y no puedes decir que no te notifiqué. Se llevaron casi todo el sexenio logrando para echarlo a andar y finalmente ya entró en vigor. Si checan la resolución miscelánea, hacia finales de este año en diciembre, ahora por buzón tributario, ¿quién te va a notificar? El SAT y ¿quién más? SAT, IMSS, ISSSTE y cualquier dependencia federal puede tomar el buzón tributario, notificarte y entonces te tendrás que dar por enterado
y va a proceder la notificación, el requerimiento, el crédito fiscal firme, el crédito federal firme. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, no estamos de acuerdo. Bueno, sí, pues digo, al final de cuentas es la revolución tecnológica, pero tampoco es, o sea, si recuerdan, esto fue en el 2003 con Vicente Fox, donde se hablaba del buzón tributario, pero no le echaron tantas ganas, y sí es Peña Nieto el que hace la reforma tal cual, y entonces agarra y mete. El primero es que tú te enteres de que te estoy viendo. Tan te enteras de que te estoy viendo que te mando una notificación, te aparece en el buzón, y ahora no la voy a leer, pues por mí no la leas. Como ya te identificaste, ya te tomé la muestra, ya te vi los ojos, si eres tú, entonces tú tienes tu clave. Si tú se la prestas a quien sea, ese ya no es mi problema. Y la otra es que yo lo puse en tu buzón tributario y te mandé unos avisos. Si cambiaste tu correo, si hiciste todo, bueno, te di 5 correos para que me dijeras a quién querías que le notificara. Si todo eso falla, bueno, pues te tienes que meter a tu buzón tributario y tienes que estarlo checando continuamente. Si tú no le das seguimiento, pues se da por notificado y empiezan a correr los plazos. Si corren los plazos y no haces nada, pues obviamente los créditos empiezan a quedar firmes y empiezas a perder elementos de defensa. ¿Sí estamos? Entonces, aquí yo quería recaudar más, me traje a todos los contadores, de 1992 hasta el 2003, que haces que esto sea obligatorio. Realmente todo inicia en el 91, cuando es opcional. Tomas ¿con cuál otro nos hiperatoran? Un poquito antes, un artículo antes del 29, el 28, y nos dan con tubo, señores. Ni siquiera habla de normas de información financiera. Acaba de sacar un criterio la Secretaría de Hacienda para ver a qué te refieres cuando hablas de normas de información financiera. Hay como 6 artículos que todavía no mencionan, pero el principal, que es la contabilidad fiscal, la contabilidad electrónica, no lo menciona. Entonces estamos en, hazlo como, no sé, pero todo lo voy a basar en CFDI. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, ¿por qué había tanta gente o tantas personas recurrentes a los cursos de CIPRED? ¿Quiénes se dictaminaban? Optativamente un buen, y además por los requisitos, puede que no haya llegado a los requisitos, pero todos optaban por dictaminarse. ¿Por qué? Porque había una secuencial aparentemente. Entonces, en vez de revisarte a ti directamente, primero voy con el contador, revisamos que todo esté en orden, y en teoría tenías un filtro o tenías la capacidad del contador público que estaba certificando que los impuestos estaban de forma ya no razonable, completa, que es otra trampa, otra mañita que hay por ahí, pero ahí se los explico. Ok, entonces, estas pymes, ¿cuándo entregábamos el dictamen el CIPRED? Al igual que ahorita, 15 de julio. ¿Cuándo estaban los estados financieros? No, en marzo, no, en junio. Todavía te hablaban en junio y te decían, oye, contador, ¿cuál va a ser el resultado fiscal? O sea, estás en junio y todavía no sabes tu resultado fiscal. Es más, había empresas que les decías, oye, ya me contrataste el dictamen, no te voy a poder dictaminar, no me has dado información, no me das nada, ya casi la tenemos, ya casi la acabamos. Y te ibas hasta junio, o sea, no me van a dejar mentir. ¿Cuándo sale la balanza previa del mes anterior? O sea, en este caso mayo, ¿en qué fecha va a salir? Previa, en la mayoría de las pymes. 80% de la población de las empresas en México son pymes. Mayo, ¿qué fecha sale la balanza previa de mayo? Pero sale el 17 de mayo, y eso, si más o menos todavía no se enteraron que tienen días adicionales para presentar la declaración, si no, no sale. Pero fíjate a dónde vamos, cómo choca todo eso con el concepto real de lo que somos. Somos preparadores de información financiera, generamos información para la toma de decisiones. La parte fiscal es sumamente importante, pero la tienes que generar, si no, ¿para qué la quieres? Bueno, todo eso sucedía y sucedía y sucedía, y entonces, ¿quién fue el que acabó con todo eso? No pudimos, los contadores, todo el gremio, Colegio de Contadores, Asociación, Colegio de México, todos, y no logramos hacer que las pymes, que son el 80% de la población, que representan el 20% de la economía, pero pues en la población, no logramos hacer que entregaran estados financieros con, digamos, los estatutos de la Bolsa Mexicana de Valores, que tampoco están tan imposibles, ¿no? Día 3 entrega el flujo de efectivo, día 5 entrega los estados financieros, día 8 tomas decisiones, el 10 está publicado y nos seguimos, ¿no? O sea, digo, sí, sería un gran escándalo. El último escándalo que recuerdo de esa magnitud fue con Enron, cuando agarra y presenta una declaración complementaria y un aviso de que se habían equivocado y le meten miles de millones a pérdida. Y ya ven lo que pasó en ese entonces, en el 2002, perdón.
Entonces, el segundo gran punto que nos afecta, y dices, oye, y tiene que ver con el CIPRED, sí, pero si estamos aquí en el CIPRED es porque somos muy cultos o porque tenemos empresas muy grandes, porque si no, no puedes dictaminar. Artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, lo que después de esto nos pega, y van a ver cómo nos pega totalmente en el CIPRED, es la contabilidad electrónica. ¿La contabilidad electrónica cuándo se entrega? Digo, ya sé que muchos no la han entregado y siguen amparados, ¿no? O sea, seguimos amparados, no se han resuelto los amparos, pues algún día la tendremos que entregar. Hay que estar preparados. Pero bueno, hay que entregarla antes del día 10 del segundo mes posterior al que se refiere a la balanza. Y una vez que lo entregas, ¿qué pasa, señores? Nosotros que somos auditores, ¿no? Siempre usamos el método de tendencias, el método de porcientos integrales. Entonces, si usas el método de tendencias y porcientos integrales, ¿qué es lo primero que comparas? Una balanza con otra. ¿Qué pasa si yo te mando una balanza y luego te digo que me equivoqué y te mando otra balanza? Pues no cuadra. ¿Qué pasa si te mando una balanza de enero y luego te mando una de febrero, pero no cuadran los saldos iniciales? Pues así, papá, o sea, nada más tomo el saldo final de enero, lo comparo con el saldo inicial de febrero, si no cuadra, pues no cuadra, y entonces vas para allá. No ha habido mucho lío, y no ha habido problemas, ni he visto grandes requerimientos, pero es lo que viene, o es lo que se plantea que van a sacar para este año, y que van con todo, porque viene el tercer elemento. El tercer elemento efectivamente fueron los CFDI que se refieren al artículo 29 y 29A del Código. Y entonces sí, a partir de aquí te amarro, te atoro, o sea, ya, es más, hasta nos van a copiar el modelo. Estados Unidos va a echar a andar el CFDI, pero ojo, no tan agresivo como nosotros. Allá dicen, oye, mando un CFDI, te lo checo contra el estado de cuenta. Si no es tanto estado de cuenta, entonces ya se acabó. ¿Para qué le hacemos tanto al cuento? Aquí metimos tantas excepciones que tuvimos que hacer una serie de locuras. Cuarto elemento. El 69 bis, ¿estamos de acuerdo? Los famosos CEFOS, empresas que generan operaciones simuladas, ¿sí estamos de acuerdo? O sea, facturas falsas. Entonces te vas contra todo, contra los CEFOS, lo acabas de cambiar, no sé si acaban de ver que se acaba de mover el 113 del Código Fiscal de la Federación, se aprobó en el Congreso, ya lo publicaron, ya es un decreto, y entonces en este decreto ahora se aumentan las penas y se separan. Técnicamente no entiendo por qué, estoy buscando a unos amigos que son abogados fiscalistas para ver para qué lo separaron. Por un lado, antes ponían que quien emita o quien use, ahora es quien use y después es quien emita. ¿Para qué separarlos? No sé, pero jurídicamente debe tener su chiste. El problema es que esto lo han cacareado hasta el tope. ¿Cuántas empresas, cuántos casos ha ganado la Secretaría de Hacienda? Que yo sepa, ninguno. Y simplemente los han estado persiguiendo, pero lo único que haces es cortar las cadenas supuestas de los CEFOS, pero una vez que le cortas la cabeza salen otras y otras y otras. Entonces, en teoría, ahora vienen con todo, la cuarta transformación, vamos a acabar con la corrupción, y en teoría esto podría ser importante. Y el más importante para mí, sumando todo esto, es las revisiones electrónicas. La revisión electrónica, ¿qué es? Pues ya ni te muevas, ¿no? Desde tu casa, ya digo, todos lo estamos haciendo, ya está así la tecnología. Qué gusto, los que estamos en línea, por favor, acuérdate que tienes que ir preguntando, porque si no, no lo hacemos interactivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta parte? Que ya te voy a revisar y te voy a revisar directo. Todas estas funciones, díganme sí o no, las hacía el contador público. Más lento. Todo el dictamen, todo abarcaba eso. O sea, darte por enterado, hacer una declaratoria, decir que debes impuestos, todo lo que está aquí, todo esto lo teníamos en el dictamen a través del contador público. Sin embargo, ¿qué es más rápido? El dictamen que acababas en junio, julio, y lo empezabas a revisar y luego auditabas al propio contador, o esto. Entonces, tomas esto, metes el CFDI y empiezas a terminar. Ojo, lo que pasa es que no terminas con eso, pero nos volvemos más importantes. Espero que terminando el curso acabemos con eso, ¿no? Una de las carreras que tiende a desaparecer, ¿cuál es? Contaduría, Derecho y Economía. Entonces no es que terminen, es que se van a transformar desde mi punto de vista, pero díganme si no. Ahora el problema de la contaduría es que arrancamos así y subimos así. ¿Estamos de acuerdo?
Todo esto es la cadena de contadores que tenemos en las diversas empresas, pero de repente su nivel es tan bajo que dicen CFDI, y de repente damos cursos de CFDI de forma increíble y llenamos 100, 200, 300 gentes. Durante 3 años fueron foros y foros y foros sobre un CFDI que a final de cuentas estaba implícito en cualquier ERP, donde lo importante era el sistema, el ERP. De hecho, les pregunto, si están aquí es porque usan sistemas muy grandes o porque piensan transformar la contaduría y van a usar sistemas grandes. ¿Usan SAP sus empresas? GD Edwards, Asapta, Solomon. Ok, y entonces el 80% de nosotros, ¿qué usábamos? COI, Compaq, SAE. Pregunta, ¿eso es malo? Lo que es malo es la comunicación. No había comunicación, ¿por qué? Fíjense a dónde hemos caído, ¿eh? ¿A dónde hemos caído? Donde tomas a un contador, que estamos ya en el área tecnológica, que ya tienes todos estos elementos, y hacen la factura. ¿Dónde hacen la factura? En un sistema. Y ese sistema, ¿qué creen? No está ligado con la contabilidad. Y si no está ligado con la contabilidad, entonces, ¿qué tiene que hacer el contador? Lo vuelve a capturar. Qué impresionante, se los juro. Ahora que estás dando cursos de CFDI, de complemento de pagos y todo ese rollo, es un verdadero lío. Y sin embargo, muchos contadores se les ocurrió ahora que pueden bajar el 100% de los CFDI, y al bajar el 100% de los CFDI, lo puedes contabilizar. Dios. O sea, eso siempre existió. El problema es que no hay proceso y no hay autorización. Y si a un proceso y a una política contable le quitas precisamente la parte donde interviene el demás personal y la autorización, estamos fritos. Entonces, ¿qué es lo que se trata con los ERP? Y no lo echen al aire. Para mí, esto es lo que va a pasar. O sea, los contadores que manejen los ERPs en línea van a estar acá. Los que no están aquí, porque es un trabajo sencillo de captura. ¿Cuáles son los que están en línea? Ojalá tome de esto idea COI, tampoco es nuevo, Europa, Estados Unidos ya lo manejan, nosotros también. Hay ERPs baratos que están en línea. ¿Qué quiere decir? Yo, de que sepa, puede ser ClickBalance o puede ser sin nube. Yo lo anotaba si fuera ustedes, ClickBalance y sin nube. ¿Por qué? Porque ese es lo que va a cambiar. Ojalá COI y todos ellos lo metan en línea. ¿Cuál es el cambio? Que todos registran en línea y todo se procesa en línea. ¿Sí estamos de acuerdo? Si todo lo procesas en línea, ahora sí eres contador. Ahora estás en este nivel donde generas información. Ahorita nosotros estamos aquí a fuerza. O sea, no hay más. Ahorita que empecemos a revisar lo que tienes que saber para llenar un CIPRED, entonces, es más, el propio examen de CIPRED a los alumnos de maestría de la Panamericana o las especialidades en el TEC de Monterrey, les dejas anexos del CIPRED y no lo pueden llenar. Es parte de los exámenes y no lo llenan por el grado de conocimiento que necesita. Pero si encima de eso desgastas tu tiempo capturando y generando información, es triste, lo que sí deberíamos de modificar. ¿Sí queda claro? Ese es el antecedente. Vámonos al nada más repasando los antecedentes para ver que no me faltó ninguno. Si te bajas a los... ok, vamos a hablar de 3 cosas. El dictamen, que es el CIPRED. ¿Estamos de acuerdo? Para que estés en el CIPRED, artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, tienes que tener 800 millones de pesos básicamente y podrías optar por dictaminar. Ahora, no quieres optar por dictaminar, ¿qué ventaja tienes de dictaminar? Díganme alguna. Al revés, ¿no? Ahorita que vean todas las declaraciones y todo lo que hay que hacer, ya no presenta alguna ventaja o alguna condonación o algún estímulo, ¿sale? Entonces, ahí mismo en el 2014, el sistema de presentación sobre declaración informativa sobre situación fiscal, DICIF, pero este es el sistema, acuérdense que queda como ICIF. ¿Sí estamos? Información. Esta información es del artículo 32H del Código Fiscal de la Federación, y ahí sí, si tienes más de 100 millones, ahorita revisamos el 32 en particular, tienes que mandar esta información. ¿Cuándo se tuvo que mandar esta información? Conjuntamente con la declaración anual, que es el mismo sistema y parte de las mismas bases, pero lo tienes que mandar. Ok, y por ahí hubo un CIPIAT, pero el CIPIAT solo existió y fue válido hasta el 2013. Obviamente lo siguen dejando vigente porque tienes 5 años para revisar la contabilidad y podrías cambiar o podrías estar obligado a enviar esa información que no mandaste, y entonces siguen dejando abierto el CIPIAT, pero el CIPIAT solo puede funcionar hasta el 2013. Después del CIPIAT vino el DICIF, ICIF ahora, y el dictamen del CIPRED. Si nos vamos a los antecedentes, por favor, Dulce.
abajo, esa es introducción. Ah, perdón, cerramos ahí. Ahí está. Se los marqué. Todo comienza en 1991, ¿estamos de acuerdo? Carlos Salinas de Gortari en el poder, tomas el 91, Secretaría de Hacienda, en un decreto autoriza a que presentes el dictamen de forma física o a través de medios electrónicos. ¿Qué medio electrónico teníamos en este entonces? Ya, ustedes ni lo conocen, pero estaba el Lotus 1, 2, 3, que era Control Alt Chip y era todo un rollo porque ni siquiera teníamos mouse. ¿Estamos de acuerdo? Y después de eso, hacia 1992 ya es obligatorio. ¿Por qué? Porque ahora lo van a poder compilar. Pero hasta 1996 se presentó apoyándose en hojas electrónicas. Ahí, después del Lotus 1, 2, 3, usamos el Works. Y es hasta esta fecha cuando empiezas a usar el Excel. ¿Qué pasaba con el Works? Que tomas el Works, cada quien generaba la información como quería y compilarla y subirla era todo un problema. Se les prende el 20 y entonces hacia 1997 se propone un sistema de captura y en el sistema de captura, que es el CIPRED, ya subes toda la información, la subes directa y entonces ¿qué es lo que va a pasar con el procedimiento y con la revisión de los dictámenes? Se va a hacer de forma inmediata y al hacerlo de forma inmediata, obviamente le das toda la velocidad. Si te bajas, por favor, Flash. Dado la formalización de los contadores contribuyentes con la hoja de electrónica de Excel, compramos el Excel. ¿Y qué pasó? No, ay, sí, para que vean, no recuerdo exactamente el año, pero a lo mejor ustedes lo recuerdan, donde tuvimos todos que cambiar la versión de Excel, tuvimos que comprar el Microsoft nuevo, fue reciente, no me acuerdo, pero ¿qué fue lo que pasó? Que ahí salieron a relucir todas las copias piratas que teníamos precisamente de Microsoft. Si traes una copia pirata de Microsoft, no vas a poder bajar el CIPRED, o a menos que ya lo hayan hackeado, pues si lo logran hackear, pues qué bueno, pero eso es parte de lo importante o de lo que usas precisamente en el CIPRED. ¿Sí estamos? ¿Hasta aquí vamos súper bien? Ok. Ahora, lo hacemos obligatorio, lo llevamos hacia acá y nos vamos a este otro anexo que les digo que lo tenemos todo aquí y vamos trabajando con esto. Espérame, pero no lo abras con ese. Sí. No. Justamente. Abrir con... Yes. Que lo tenemos como cualquier cantidad de exploradores, todo ese rollo. Si lo hace un poco más grande, ok, sale ahora sí. Empieza aquí el lío, la polémica y todo lo que es el CIPRED y todo lo que es el asunto. Tenemos que emitir el CIPRED. ¿Por qué? Artículo 32 del Código Fiscal de la Federación. Tenemos que hacer el dictamen conforme a qué normas. Sí, por favor. Nos pregunta el participante Carmelo Castro. Venga, Carmelo. Actualmente el CPC debe informar al SAT su constancia de cumplimiento EPC. Sí lo haces, pero lo haces a través de los colegios. Los colegios dan tu informe sobre el cumplimiento de educación profesional continua, queda registrado y, bueno, si lo tocas, Carmelo, es seguramente por las noticias de que muchos de los contadores podríamos perder el registro, ojo, que es perder y que es simplemente que esté inactivo. Recuerden que cuando se modifica la ley hacia el 2014, se establece que si en 5 años no efectúas un dictamen, estaba desde antes, perdón. Si en 5 años no tenías un dictamen, no hacías un dictamen, entonces ibas a quedar inhabilitado o se iba a cancelar, ojo, tu registro, lo cual tampoco es que se cancele. Se da de baja y lo vuelves a dar de alta. Ya está la regla miscelánea en la cual si no tienes el registro lo vuelves a pedir y te vuelves a dar de alta. 5 años, ¿cuándo dejó de ser obligatorio el CIPRED? 2013. Si es el 2013 es 14, 15, 16, 7, 18. Quiere decir que los que no dictaminen o no han dictaminado o no tienen empresas arriba de 800 millones, que tampoco hay muchas empresas de 800 millones, entonces no dictaminaron para el CIPRED. Pudieron dictaminar para enajenación de acciones. Si dictaminas para enajenación de acciones, bueno, pues rompes todo este asunto. A eso se referían de que muchos de los registros de contadores públicos en este año precisamente iban no a caducar, no a vencer, no a cancelar, simplemente quedan inactivos. Y ahora ya hay una regla miscelánea en la cual lo vuelves a pedir y no pasa nada. Espero que conteste tu pregunta eso, Carmelo. Bien, nos íbamos con el 32 del código, luego mi memoria no es tan fina, entonces ¿para qué? ¿Para qué, verdad? El artículo 32 del Código Fiscal de la Federación establece la posibilidad, ya también todos, entonces así pero ustedes también, ¿verdad? Antes cargábamos como con 10 libros para dar el curso, ya nada más la tablet, ya ahí está todo, órale, ahí.
Le damos todo para el 2018. Ok, nos vamos aquí en la código, sí, 32A, nada más para irlo siguiendo por si se me olvida cualquier cosa. Aquí está. Ok, contribuyentes que podrán dictaminar, dice las personas físicas que tengan con actividades empresariales y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan tenido ingresos acumulables superiores a 109 millones u 86 millones de activo fijo. Si eso sucede, podrías optar por dictaminarte, pero empresas que tienen arriba de 100 millones de pesos no optan por dictaminarse. ¿Por qué no optan por dictaminarse? Porque dicen, si no tengo ningún beneficio, ¿para qué me dictamino? Mejor lo dejamos correr. Y entonces te irías, si tienes o no, la obligación del 32H, información sobre la situación fiscal en la declaración. Los contribuyentes que a continuación se señala tendrán y dice 755 millones de ingresos. Si tienes arriba de 750, tendrías que meter el ICIF. Entonces, si tengo arriba de 100, podría optar por dictaminarme. Si no tengo ningún beneficio, tengo varias empresas arriba de 100 millones que dicen, oye, si no tienes nada, ¿para qué te dictaminas? Solo es más complicado. Hazme la auditoría de los estados financieros, hazme la revisión fiscal, dame tus observaciones, pero no te dictamines. Ahora, si estabas arriba de 800 millones, sí tenías que meter el ICIF y es parte de lo que vemos o las cédulas que vemos. ¿Sí estamos? Ok. Para todos ellos sale el anexo 16 de la resolución miscelánea. Este salió precisamente salió publicado el 29 de abril del 2019 y si lo subes, por favor, velo subiendo otro poquito. Bueno, bájalo para irlo hablando. ¿Qué es lo que te dice? Dice, instructivo para la integración y presentación, que te viene por separado. Tenemos todo el instructivo de qué es lo que tienes que llenar, qué es lo que no tienes que llenar. Lo más importante son las notas técnicas que las vamos a ver. Luego, tienes que usar el sistema CIPRED 2018, si no usas el sistema 2018, pues obviamente el 17 no tenían las cifras del 2018 y no lo podrías calcular. Tienes el instructivo de características del 2018, si lo bajas por favor. Tienes el formato guía para la presentación del dictamen fiscal, ahorita vemos todo esto, cuestionario de diagnóstico fiscal, importante, cuestionario en materia de precios de transferencia, totalmente importante los dos, es tan complicado que dices mejor no me dictamino, ¿no? Formato guía para la presentación del dictamen fiscal, ojo, hay muchos tipos de dictámenes porque hay muchos tipos de empresa. Al primero lo vamos a denominar como formato guía financieros en general, que es el que nos vamos a abocar. El segundo trae el sector primario, el tercero trae el sector financiero. ¿Sí estamos de acuerdo? Nos enfocamos al primero. Dale, por favor, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Dale, un poquito abajo, ya, más abajo. Ahí estamos, súbele tantito. Ahí estamos. Estados financieros en general. Vamos a empezar a platicar aquí qué es lo que te está pidiendo, qué es lo que tenemos. ¿Sí estamos? Primero, ¿todos traen ya el CIPRED cargado? ¿Todos han cargado el CIPRED? ¿O necesitan ver que lo carguemos? Digo, si no, le gastamos tiempo en eso. Lo vamos a usar, no, es simplemente por la técnica. Yo creo que lo principal, digo, porque además llevamos varios años, lo principal del CIPRED, yo creo, Rosa, ¿verdad? ¿Rosy? Ofelia. ¿Por qué me quedé con un nombre que era Rosy de la asociación? Ofe, no lo vamos a usar, lo principal de esto es por qué no corre. Cuando compras una máquina nueva y tratas de bajar el CIPRED, ¿por qué no corre? Porque traes un código de seguridad. Si traes un código de seguridad en tu máquina y no habilitas la página web, entonces es cuando no te lo deja correr, entre varias cosas técnicas. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Por qué lo hacíamos normalmente? Porque había mucha gente que nunca había cargado el CIPRED. Si aquí no es tema, o les pregunto también a los que están en línea, si no es tema, pues no lo vemos. ¿Qué tienes que hacer? Te metes a la página del SAT, tomas el archivo del CIPRED, le das clic, te lo va a bajar en automático y lo cargas. Cuando no te lo carga, tienes que tener sistema Windows, que ahorita lo checamos, tienes que tener Excel, tienes que tener el Office, y si tienes estas dos cuestiones, entonces te va a bajar el archivo. Si tú tienes un protector o le pusiste mucha seguridad a tus páginas de internet, tienes que ir a seguridad y tienes que abrir para que deje pasar esta página. Si no la deja pasar, entonces no lo vas a poder actualizar. Creo que es el tema relevante, a menos que quieran comentar algo o comentamos alguna otra cosa.